Vamos a platicar de cómo maximizar mis inversiones con Alianza. Antes que nada, yo te quisiera preguntar, ¿por qué a los mexicanos nos cuesta tanto trabajo ahorrar si en nuestros propósitos de año nuevo ahorrar es uno de los propósitos más recurrentes? Después de bajar de peso, yo creo que es el más recurrente entre los mexicanos. ¿Por qué no lo hacemos? Pues no respetamos nuestra palabra o al final no nos interesa o qué pasa. Yo sinceramente creo que no es por ninguna de estas situaciones. Más que nada, yo pudiera catalogar que existen dos, dos causas principales. Hay muchas más, ¿no? Depende del contexto y depende de cada quien, pero hay dos principales que son las que afectan más la cultura del ahorro en nuestro país. La primera es la cultura consumista en la que estamos inmersos constantemente. ¿Por qué? Porque tanto en medios de comunicación, en redes sociales, en nuestros círculos de amistades, la cultura consumista nos dice, tienes que tener para ser feliz, tienes que tener para pertenecer. Hay que comprar el iPhone 20 con la cámara de 2 millones de megapíxeles para estar a la moda y ser feliz y que tu vida la plasmes en la pantalla. Hay que conducir el auto del año, el deportivo, para sentir que tu vida vale. ¿Me explico? Ese ciclo consumista en el que estamos inmersos hace que esos propósitos que tuviste en Año Nuevo los vayas dejando de lado en el cajón. ¿Por qué? Porque la cultura que tenemos es hay que ahorrar lo que me sobra, cuando la realidad es que primero deberíamos ahorrar y con lo que nos queda vivir y disfrutar la vida, porque hay que vivirla. Yo no estoy en contra de eso, simplemente hay que buscar cómo evitar que este ciclo consumista en el que estamos inmersos nos deje de lado el ahorro. Entonces, para mí es una de las principales causas. Y la segunda causa es la falta de sistematización. La falta de sistematización es la que nos afecta más porque nosotros dejamos el ahorro a la voluntad, al sentimiento del estado de ánimo. Entonces no tenemos un mecanismo el cual de manera constante nos ayude a tomar esta pequeña parte de nuestra cuenta y mandarlo a la canasta del ahorro. Somos muy propensos a que nosotros estemos con un compromiso donde compras algo y te cobren y lo pagues, ¿no? Compras el teléfono de moda, no lo puedes pagar de contado porque es muy caro, terminas comprándolo a plazos, entonces tienes que sí o sí generar el recurso para pagar ese compromiso y poder tener tu teléfono y no estar desconectado. ¿Por qué no hacemos lo mismo y sistematizamos nuestro ahorro? Hay muchos vehículos que te permiten domiciliar el ahorro, en el cual tú pactas la fecha, dices, me pagan los días 30, pues el día 30 a las 5 de la tarde me vas a tomar esa pequeña parte que va a mi ahorro y lo vas a mandar a mi fondo de inversión. Si lo hacemos de esa manera, vamos a lograr generar un hábito y cambiar nuestra cultura del ahorro y por lógica vamos a incrementar nuestro capital. Entonces, esa sistematización es causa fundamental de que no ahorremos. ¿Dónde puedes sistematizar? Muchas partes. Con los bancos, con las casas de bolsa, con los seguros, etcétera. Domicilias, retiras una parte, la mandas al fondo de inversión y con el resto vives y disfrutas de la vida. Entonces, esas son las dos causas principales por las que yo en lo personal considero que el tema del ahorro no está tan arraigado en nuestra cultura. Ahora, hay un ciclo muy importante, lo podemos ver aquí, este ciclo de las emociones en el mercado. Este ciclo de emociones lo vivimos todas las personas que tenemos alguna inversión donde nuestro dinero está generando rendimientos, pero está en un sube y baja, ¿no? Empezamos con la adquisición de ese activo, me siento bien porque mañana ya cuesta un peso más y me empieza a dar emoción, alegría, euforia cuando estoy ganando mucho. Pero ¿qué pasa cuando ese activo termina por bajar? Va bajando y dices, oh, ¿para qué compré? ¿Para qué le entré? Te desesperas, la negación, la frustración, ¿para qué compré? Y soy el peor inversionista del mundo y resulta que ese activo por el ciclo en el que está, comienza nuevamente a recuperarse, empiezas a sentir como que, ay, cabrón, no estaba tan mal.
ya ves, yo no estaba equivocado, ay, soy muy buen inversionista, ya estoy retomando, yo sabía que era un bajón que iba a pasar, y empiezas nuevamente a tomar la alegría y el ánimo. Entonces es un ciclo en el que estás subiendo y bajando. Si nosotros como inversionistas podemos identificarlo y podemos manejarlo, vamos a poder disfrutar nuestras inversiones más que sufrirlas. ¿Va? Importante que en estos ciclos hay dos sentimientos fundamentales que afectan al movimiento de los mercados. Cuando estás en la euforia, viene la codicia. Cuando estás en la negación, la desesperación, la frustración, viene el miedo. Con el miedo, por lo regular, pierdes las oportunidades porque por temor cierras posiciones, terminas vendiendo tus activos con pérdida y es cuando dices las inversiones, la bolsa de valores no sirve porque es un fraude, porque todos pierden. Cuando realmente es parte de un ciclo que si tú lo dejaras trabajar por un tiempo, verías cómo se puede ir recuperando y retomar las posiciones ganadoras. Y la codicia, por el contrario, es aprovechada por muchas empresas para generar fraudes, ya que en nuestro país, empresas como Cifra, como Peak Capital, como Jobs Holding, que probablemente las has de haber escuchado en algún lugar, han tenido o han fraudeado a miles de personas. ¿Por qué? Porque ofrecen rendimientos garantizados de entre el 8 y el 10% y te bajan la luna y las estrellas. La gente, por la codicia y por la recompensa instantánea, mete su dinero y al paso de unos meses se dan cuenta de que la empresa no tiene cómo responder a sus compromisos y empiezan a perder su lana, las empresas desaparecen y los ahorradores, inversionistas quedaron sin un centavo. ¿Cómo puedes evitar eso? Yo te invito a que cuando alguien te invite o tengas ganas de invertir en una de estas empresas, primeramente te fijes si está regulada en la Conducef. En la Conducef tú puedes ver si está en operación y si cuenta con los certificados y regulaciones que debe de tener para poder operar. Si te marca en rojo que no ha cumplido con algo de lo que le pide, en este caso la Conducef, Hacienda, etcétera, es una red flag. No te metas en problemas porque muy probablemente estarías a la puerta de un posible fraude. ¿Qué tienen en común todas estas empresas que han fraudeado en nuestro país? De entrada, rendimientos garantizados entre el 2 y el 10% y algunas quizás más. La clave no es el porcentaje del rendimiento que te ofrezcan. La clave es la palabra garantizado. O sea, difícilmente una empresa va a poderte garantizar ese tipo de rendimientos. Un rendimiento del 10% mensual, estás hablando de un 120% anual. ¿Cómo sostienen a lo largo del tiempo ese rendimiento para poder cumplir con las obligaciones ante sus clientes? Eso es lo que te debes de preguntar antes de entrar a este tipo de empresas que muy probablemente sean una estafa. Mira, hay tres claves importantes que tienen que tener los inversionistas. Si quieres ser un inversionista, estas tres claves las tienes que manejar bien y las tienes que conocer. De entrada, tienes que ver que la institución donde quieres invertir sea solvente, estable y que esté regulada por la Conducef, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, aquí en nuestro país, en México. Si esta empresa cumple con estos requisitos, la llevas de gane. Ahora, vamos al otro punto, la estrategia de inversión. Todo inversionista debemos de tener una estrategia de inversión. Esta estrategia debe de incluir el horizonte en el que vamos a poner a trabajar nuestro dinero, del momento que hacemos nuestro contrato y el tiempo que lo vamos a dejar trabajar. Recuerda que para los inversionistas el mejor amigo es el tiempo. A mayor plazo dejes trabajando tu dinero, junto con el interés compuesto, viene la magia. El perfil de riesgo se refiere a conocer como inversionista que somos, qué tipo de perfil tenemos. ¿Somos inversionistas conservadores, moderados o arriesgados? ¿Por qué es importante saber esto? Porque de ahí va a partir para seleccionar el mejor vehículo de inversión para nosotros. Otra cosa importante es considerar qué necesidad de liquidez tenemos. Nuestro dinero, ¿vamos a poderlo dejar trabajando por largo plazo sin necesidad de tocarlo? ¿O somos personas que necesitamos tener acceso a él para cubrir ciertas emergencias o para cubrir ciertos proyectos?
Sabiendo la necesidad de liquidez, también vamos a poder seleccionar el mejor vehículo. Por otro lado, debemos de entender lo que es la renta fija y lo que es la renta variable para poder diseñar nuestro portafolio de inversión. ¿Va? Conociendo estos factores importantes, ya llevas de gane porque ya tienes tu institución financiera seleccionada, tu estrategia de inversionista y ahora vamos a enfocarnos en el vehículo de inversión como tal. ¿A qué nos referimos con el vehículo de inversión? Al plan dentro de la institución financiera que seleccionamos que vamos a contratar para poner nuestro dinero a trabajar. Recomendación, este vehículo de inversión debe de contar con un fideicomiso que te permita administrar el capital y que además tenga beneficios fiscales. Tienes que buscar esto de preferencia a la hora de contratar tu vehículo de inversión, que además debes de buscar que la empresa tenga la confidencialidad de que no va a difundir tus datos personales. Es algo muy importante que también debes de considerar, que tenga una seguridad cibernética muy avanzada que evite o que prevenga en mayor medida el robo de tu información para que la divulguen a otros lados. Entonces, ese vehículo debe de contar con esas virtudes para que pueda ser uno de los mejores instrumentos donde puedas poner a trabajar tu dinero. Por otro lado, tú eres inversionista. Si eres un inversionista que trabaja en instrumentos regulados, sabemos que tendremos que dar una pequeña parte de nuestro pastel al gobierno. ¿Por qué? Porque estamos generando rendimientos de capital por nuestras inversiones. Sí o sí vamos a ser parte de ese mundo fiscal donde tenemos que aportar una parte. Seas inmobiliario o estés invirtiendo en acciones, ETFs, lo que quieras, si es de manera regulada, tendremos que cumplir con esta obligación. Estas obligaciones pueden variar. Hay retenciones provisionales desde el punto 15 hasta el punto 50%. Hay obligaciones de mercado de deuda que pueden ser de hasta un 35% sobre los rendimientos reales. Si operas en capitales, como son las acciones, puedes tener retenciones de hasta un 10% por enajenar, comprar o vender acciones, ¿no? Un 10% de rendimiento. Entonces, sí o sí, nosotros como inversionistas sabemos que tenemos que convivir con el tema fiscal. Ahora, ¿por qué es importante que tu vehículo de inversión tenga un fideicomiso? Bueno, primera, para administrarlo, ¿no? Le transmites al fiduciario tus bienes, tus activos y los derechos para que él los custodie y los administre y transmita a su favor o de un tercero. Tú le estás cediendo todo, sigue siendo tuyo, pero le cedes la administración y el manejo. Te quitas hasta cierto punto de algunos problemas, ¿no? Por el tema de la inversión, porque tú le estás otorgando los recursos o valores para que él los invierta a tu nombre buscando generarte rendimientos. Por otro lado, que sea testamentario. Si es testamentario, este recibe los activos o bienes para garantizar el cumplimiento de una sucesión irrevocable a los beneficiarios que tú designes. Las instrucciones que tú plasmes para entregárselo a tus beneficiarios en tiempo y porcentajes se tienen que cumplir sí o sí si están plasmados en el contrato de tu fideicomiso. Además, que el tener tus bienes en un fideicomiso disminuye casi al mínimo la posibilidad de que sean embargados. Eso es un beneficio también, ya que si tú tienes algún problema y te van a embargar tus bienes, van a embargarte tu casa, tu coche, tu negocio, pero el fideicomiso va a ser muy difícil que lo puedan embargar. Entonces te da una seguridad de mantener esos bienes bien cuidados para ti. Esa es la razón por la que yo te recomendaría que el vehículo tuviera un fideicomiso. Ahora, ¿con quién puedo contratar un fideicomiso? Bueno, pues vamos viendo. Monex Casa de Bolsa nos dice, sí, tú puedes tener un fideicomiso a partir de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos es lo mínimo y te doy acceso a un fideicomiso, te voy a generar diferentes cargos por la administración, por cambios en el fideicomiso, etc. Y estos pueden llegar a ser hasta de 217,000 pesos. Es mucha lana, ¿no? Hay clientes que tienen un increíble poder adquisitivo y tienen esas cantidades y pueden manejarlo si es perfecto para ellos. No es apto para todos los mortales como nosotros,
pero sabemos que existen en casas de bolsa y los podemos contratar. Otro ejemplo es Vector Casa de Bolsa. Vector nos dice, yo te pido para abrir tu fideicomiso 1,000,000. Con 1,000,000 aperturas tu fideicomiso y pues te voy a cobrar 10,000 pesos por aperturarlo, te voy a cobrar algunas cuotas por gastos de operación que pueden rondar entre los 2,000 y los 3,000 pesos al mes. Entonces, ya es un poco más accesible, pero sigue estando con unos niveles de operación caros. Ahora, ¿qué pasa con el fideicomiso que nos ofrece Allianz? Con Allianz podemos trabajar con los planes Optimax, tanto Plus, Patrimonial o Elite, a través de un fideicomiso. ¿Qué ventaja tiene tener este fideicomiso con Allianz? Bueno, de entrada, sin costo. Contratamos, o a la hora de nuestra primera aportación, nos van a tomar 500 pesos para un seguro de vida por accidente, por muerte accidental, y con eso abrimos la puerta para tener acceso al fideicomiso sin un costo adicional. Tenemos acceso a diversos fondos de inversión. Tenemos acceso a bonos de fidelidad, dependiendo del plan que contrates, Plus o Patrimonial. Ahora sí que tenemos el beneficio fiscal de la nula retención que pudiéramos llegar a tener de acuerdo al artículo 129 de la ley del ISR, y además, si yo tengo mis fondos de inversión, puedo hacer traspasos entre ellos sin cargos adicionales. Entonces, esos son los beneficios de que nosotros tengamos un fideicomiso con Allianz. Por otro lado, ahora tenemos beneficios también fiscales, porque al estar invertidos en los fondos de Allianz, en el mercado de deuda solamente vamos a tener una retención del 10% sobre el interés real, mientras que si nuestra inversión está en mercados de capitales, la retención va a ser sobre el 20% del interés real. ¿Qué es el interés real? Rendimiento menos inflación, interés real. Aquí vamos a ver este ejemplo en esta grafiquita, donde nos dice, en un ejemplo de un rendimiento del 11.3%, pero con una inflación del 4.6%, tenemos un interés real del 6.3%. Si nuestra inversión fuera en el mercado de deuda, sería una retención del 10% de solamente este interés real. Ahora, perdón, para que se abra un poquito la garganta. Ya platicamos de qué nos ofrece Allianz, qué beneficios tanto fiscales como en temas de fideicomisora, pero ¿quién es Allianz? O sea, ¿por qué pondría mi dinero con Allianz? Bueno, de entrada, Allianz es la empresa número 28 a nivel mundial por el tema de solvencia y solidez financiera. Ahí en esta lista vas a encontrar a empresas como Nvidia, como Apple, Google, Meta, que es la dueña de Facebook, WhatsApp, etcétera, ¿no? Y Allianz está posicionada dentro de las 28 mejores del mundo. Ahora, Allianz es una compañía aseguradora número 1 del mundo y operadora de fondos de inversión número 4 a nivel mundial, solo detrás de BlackRock Capital, de Infinity, etcétera, ¿no? Pero es la cuarta a nivel mundial por el tamaño de los activos que tiene en fondos de inversión. Esta empresa se fundó en el año de 1890 y opera en nuestro país como una aseguradora desde 1987. Tiene presencia en 70 países, 120 millones de clientes y tiene una capitalización de mercado, o sea, el valor de sus acciones en el mercado de 108.9 billones de dólares. O sea, no estamos hablando de una empresita que va a desaparecer de la noche a la mañana, sino que es una de las empresas más grandes del mundo y que además está regulada en nuestro país por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional Bancaria de Valores, CONUCEF, etcétera. O sea, por el tema de regulaciones, es una empresa que nos permitiría tener esa seguridad de que nuestro dinero va a estar muy bien cuidado. Ahora, en Allianz, ¿en qué podemos invertir? ¿Cómo puedo yo invertir mi dinero? ¿En qué puedo invertir? Bueno, pues de entrada podemos invertir en distintas divisas o monedas. Primero, pesos, euros, dólares. Podemos invertir en renta variable, acciones ETFs, índices, renta fija, que son CETES, bonos, UDIs. De entrada, esos son los elementos financieros en los que podemos invertir. Ahora,
Podemos invertir por sectores, por supuesto. Podemos invertir en sector de tecnología, de combustibles, de salud, de robótica, sector inmobiliario, etcétera. Podemos invertir en fondos globales o podemos invertir por países. O sea, tenemos una gran versatilidad en fondos de inversión donde puedes poner a trabajar tu dinero. Ahorita vamos a ver cómo se ha comportado el Nasdaq 100. Nasdaq 100 es uno de los índices más famosos que hay, que probablemente vas a haber escuchado en las noticias financieras constantemente, y que es un índice que replica el movimiento de las 100 empresas de tecnología que más capitalizan en Estados Unidos. Ahí vas a encontrar empresas como Nvidia, Amazon, Facebook, Netflix, Apple, Google, Microsoft, etcétera, ¿no? Son 100, las 100 más importantes. Y aquí podemos ver el comportamiento que ha tenido. En esta gráfica, cómo ha tenido un comportamiento en el año desde el 2009 a 2013 muy planito, pero de repente empieza a generar esa muy buena aceptación por parte de los mercados, donde ha generado muy buenos rendimientos. Y este es un índice al que tú, al invertir en los fondos de inversión de Allianz, tendrías acceso. Otro de ellos es el S&P 500, otro de los índices más famosos del mundo, el Standard & Poor's 500. Es un índice que replica a las 500 empresas más importantes que capitalizan en Estados Unidos. Encontrarás empresas como Apple, Walmart, Amazon, Tesla, Disney, etcétera, ¿no? Son las 500 empresas más importantes. Y fíjate cómo se ha comportado también. A lo largo del tiempo, los mejores rendimientos se dan conforme el horizonte de inversión es mayor, ¿no? Como en todos los mercados financieros hay subidas y hay bajadas, pero entre mayor sea tu horizonte, puedes ir disipando esas minusvalías y puedes generar un rendimiento muy atractivo. Puedes invertir en sectores de salud, en el Healthcare Select, que son 121 empresas las más importantes que capitalizan en Estados Unidos en el tema de salud. Aquí vas a encontrar empresas como Pfizer, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Danaher, etc. Y tienen un comportamiento muy similar. No quiere decir que todos los fondos se comportan igual. Hay unos que en etapas pueden ser muy atractivos y en otras etapas pueden caer en un ciclo bajista y no son tan atractivos. Por eso es importante que al contratar estos fondos tengas un estrecho contacto con tu asesor, el cual te va a estar dando pues información relevante para que puedas tomar decisiones para mover tu capital de un fondo a otro según sean tus necesidades, o seguir manteniéndolo en donde estás si ves que los rendimientos que te está brindando son los adecuados para ti. Ahora, estas empresas que ves aquí, muchas de ellas te suenan, las has conocido, has consumido sus productos, has visto sus comerciales. Bueno, pues todas ellas están prácticamente dentro de los fondos de inversión donde tú puedes invertir, ¿no? El S&P 500 contiene prácticamente a todas estas empresas y muchas más. Ahora, ya vimos que es importante tener un perfil de inversionista, el horizonte de inversión, hay que saber que hay ciclos bajistas y alcistas, cómo nos podemos comportar emocionalmente en una inversión. Ahora te voy a platicar de los planes Optimax como tal, para que conozcas y tengas ahora sí que al alcance la información necesaria para que selecciones el mejor vehículo de inversión para ti. Vamos a comenzar con Optimax Patrimonial. Optimax Patrimonial es un plan diseñado principalmente para estos inversionistas que ya tienen un capital generado. Este capital pudo haber sido producto de un ahorro previo, de una herencia, de que te lo ganaste en un sorteo, de que te liquidaron de algún empleo y lo tienes, o que recibiste algún bono, etc. Y que tienes este capital invertido en el banco ganando muchísimos rendimientos que te pueden llegar a ser alrededor casi del 1.5% anual. Porque te recuerdo que los bancos no están diseñados para hacer que tu dinero crezca. Recuerda que la principal función de un banco es hacer crecer su capital. ¿Y cómo? Utilizando el dinero de sus ahorradores, prestándoselo a otros ahorradores y cobrándoles unos rendimientos o intereses muy altos, mientras que a ti por ese dinero te pagan un rendimiento muy pequeñito. Entonces tu función no es hacer que tu dinero crezca.
Para estos ahorradores bancarios tenemos esta opción en la cual hacen una inversión inicial desde 250,000 pesos que les permite tener acceso a los fondos de inversión y a 57 portafolios donde podrían diversificar sus inversiones, y los tendríamos por un plazo comprometido de 5 años. Durante estos 5 años, vas a tener comprometido un 10% de tu capital o 100,000 pesos, lo que sea mayor. Si tienes una inversión que sale de 1,000,000, bueno, comprometeremos esos 100,000 pesos por los 5 años, pero a partir de las 72 horas de haber hecho tu primera aportación, tú tendrás una liquidez del 90% de tu capital. Eso es muy atractivo porque no sientes como inversionista que tu dinero va a estar amarrado y no vas a poder disponer de él en caso de una emergencia. Tú dispondrás de él hasta en un 90%, el otro 10% se va a ir hasta el final de los 5 años, te va a generar rendimientos y al final vas a poder disponer de él. Entonces, ¿qué pasa? Como es un fondo de inversión, obviamente tenemos que tener cargos de operación, cargos de administración. Y realmente los cargos que cobra Optimax son muy, muy competitivos. Entonces, vas a iniciar de entrada un cargo de instalación del 0.375% trimestral durante los primeros 5 años del plazo contratado obligatorio, una gestión del 0.15% mensual, un cargo fijo de 50 UDIs mensual, y si yo necesito disponer de mi capital, de ese 90% de la liquidez, voy a tener un cargo del 1% por retiro. ¿Va? Ahora, esto es durante la primera etapa de 5 años. ¿Qué pasa al iniciar el año 6? Cambia la cosa. De entrada se elimina la instalación de trimestral y queda solamente la gestión del 0.15% mensual, el cargo fijo en UDIs mensual, y si tu inversión inicial fue de 500,000 pesos, tendrás acceso a un bono del 7.5% de esa primera aportación, que básicamente con ese 7.5% estarías cubriendo los cargos de operación que tuviste durante los primeros 5 años. Entonces es un atractivo más por tener un plan Optimax. Y a partir del año 6, iniciando el año 6, tu capital es 100% disponible, se elimina el cargo del 1% por retiros parciales, por lo que ya podrás disponer de tu dinero sin estar pagando ese cargo adicional, ¿va? Lo puedes dejar trabajando el tiempo que tú gustes. Además, puedes hacer aportaciones adicionales. Entonces, ¿cuáles son las bases de este plan? Bueno, que tienes el fideicomiso que te da la protección legal, no hay cargos por movimientos entre tus fondos, hay aportaciones adicionales ilimitadas a partir de 50,000 pesos, tienes el bono del 7.5%, si tu inversión inicial es de 500,000 pesos, tienes retiros disponibles a partir de 50,000 pesos, ya lo platicamos, durante los primeros 5 años con el cargo del 1%. Tu aportación mínima entre portafolios debe de ser de 50,000 pesos y 100,000 para portafolios premium. La cantidad mínima que necesitas para mantener vigente tu plan va a ser del 10% o 100,000 pesos. El cargo único de 500 pesos a la hora de tu primera aportación, que es para el seguro de vida por muerte accidental y que te abre la puerta del fideicomiso. Y que el cargo del 1% va a estar vigente solamente del año 1 al año 5 por el tema de retiros, ¿va? Entonces, la realidad es que es un plan muy atractivo y que si tú pones tu dinero a trabajar en alguno de los fondos, pues puedes maximizar tus rendimientos. Ahora, estos son los 57 fondos en los que tú vas a poder poner a trabajar tu dinero. No quiere decir que tengas una sobrediversificación y lo metas en todos. Vas a tener que buscar, con la ayuda de tu asesor, cuáles son los fondos que están dando la mejor rentabilidad para que puedas sacarle el mayor provecho. Pero tienes acceso a cualquiera de estos 57. Fíjate cómo se ha comportado el mercado de estos fondos de inversión a lo largo de los años. Ve Nasdaq cómo ha mejorado año con año los rendimientos, igual que Home Construction, S&P 500, Healthcare Select,
semiconductores, que en los últimos años han sido los fondos de inversión más atractivos y con los mejores rendimientos, y tienes acceso a ellos. Entonces, ve cómo es el dinamismo en estos fondos, por lo que también es importante que estés consciente que en algún momento pueden bajar esos niveles de rendimiento y tendrás que hacer movimiento entre tus fondos. Pero no necesitas ser un experto financiero para poder tener acceso a esta información, sino acércate con tu asesor y que él te brinde la información necesaria. Ahora, el Optimax Plus. Optimax Plus es un producto diseñado básicamente para ahorrar e inversión, el cual lo puedes contratar por plazos desde 5 años y hasta 25 años como máximo. Puedes contratarlo por 5, 7, 9, 10, 15, 24 años. No es forzoso que sea en quinquenio ni que tendrás que ir al máximo de 25 años, sino que esto va a depender de tu necesidad de ahorro y de inversión. De acuerdo a esa necesidad podrás escoger el plazo adecuado. En muchas ocasiones va en función del tema de la exención de impuestos que quisieras tener, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ahora, en este plan lo podemos aperturar desde 1,500 pesos por mes de manera sistematizada, domiciliada a tu tarjeta o tu cuenta, ¿no? Eso te va a permitir que no quede en ti el poder ahorrar, sino que ya sistemáticamente el sistema te va a ayudar a ir llenando ese cochinito del fondo de inversión. Durante los primeros 18 meses, que es el plazo comprometido de este plan, nosotros no podemos ni dejar de pagar la póliza, ni podemos hacerle modificaciones. Se vuelve rígido durante los primeros 18 meses. Aparte, tus aportaciones de esos 18 meses se van a ir hasta el final y te van a ser entregados al final del plazo junto con los rendimientos que hayas generado, ¿va? A partir del mes 19 se vuelve un plan extremadamente flexible. A partir de aquí, tú ya tienes retiros ilimitados, siempre y cuando tengas fondo en tu plazo comprometido. A partir del mes 19, los retiros son mínimo de 10,000 pesos. Quiere decir que si al mes 25 tú tienes 40,000 pesos, tú puedes disponer de esos 40,000 sin ningún problema. Vas a tener un cargo por retiro del 1% y vas a aplicar las retenciones de acuerdo a la ley del ISR en la que te hayas contratado, pero vas a poder disponer de ese 100% y seguir haciendo tus aportaciones sin problema, ¿va? Digo que es 100% flexible porque disponible al 100%. Tienes posibilidad de descansar. Oye, actualmente tengo tema con mis ingresos y no me siento cómodo, no puedo cubrir mis aportaciones. Pides un plazo de descanso, no estás obligado a aportar, tu dinero sigue generando rendimientos y cuando te recuperas, reactivas nuevamente tus aportaciones y vuelven a tomarse de la domiciliación. Puedes disminuir tu aportación. Oye, yo inicié con 3,000 pesos mensuales porque en ese momento estaba muy bien, pero ahorita estoy un poquito apretado por algunos compromisos. Ok, compañía, ¿puedo disminuirlo? Claro que sí, hasta el mínimo si tú quisieras de los 1,500 al mes. ¿Puedes adelantar? Claro que puedes adelantar. Tienes un bono, un aguinaldo, lo que tú gustes y lo puedes adelantar a tu cuenta, ya sea reduciendo el plazo o adelantando como tal algunas de tus mensualidades para que durante un lapso de lo que sea equivalente a tu aportación no te estén haciendo retiros programados. Todo eso lo podemos manejar, esa es la flexibilidad que nos da este programa. Además, no viene aquí, pero tienes acceso a préstamos de hasta el 50% de tu saldo comprometido. Si tú tienes 200,000 pesos en tu saldo comprometido, podrás acceder hasta 100,000 pesos en préstamo. La compañía te va a prestar 100,000 pesos con el 1% de interés, que es muy bajito, y así no descapitalizas tu fondo que te sigue generando rendimientos y tú tranquilamente puedes ir pagando ese dinero con una tasa muy, muy barata. Ahora, ¿para qué usar un plan Optimax Plus? Bueno, es multimetas. Puedes ir, te gusta irte al mundial, a los mundiales, pues mira, año con año puedes ir ahorrando para que cada que venga el mundial sacas lo que necesitas para tu viaje y los demás lo dejas trabajando y el siguiente mundial lo mismo y así sucesivamente. O
te puede servir para el tema de pagar la educación de tus hijos o para el tema del retiro. Entonces, la flexibilidad que tiene este plan es muy amplia y te permitiría cumplir con muchas metas. Ahora, ¿cuáles son las bases de este plan Optimax? Bueno, de entrada, la mínima son 1,500, o sea, la aportación mínima mensual son de 1,500. Muchas veces recomendamos iniciar con 2,000 porque así tendrías acceso a desde el inicio a abrir 2 fondos. Podrás invertir, abres con 1,000 pesos en Nasdaq y otros 1,000 pesos en S&P 500, por ejemplo, y ya tendrías 2 fondos y podrías tener ahora sí que una diversificación en fondos. Eso es por el tema de la entrada. El plazo es desde 5 hasta 25 años, a partir del mes 19 se acciona al 100%, tienes 19 fondos de inversión, entre ellos está el Nasdaq, S&P 500, el ACWI, que son las 2.500 empresas más importantes del mundo, puedes invertir en CETES, en renta fija de Estados Unidos, etc. ¿no? Una gran variedad de fondos en los que puedes invertir. Tienes la opción de hacerlo deducible 100% a través de un PPR. Tienes cargos por retiro del 1% y un cargo único por el tema del seguro por muerte accidental de 500 pesos que además nos abre la puerta al fideicomiso. Ahora, ¿qué cargos tiene Allianz en Optimax Plus? Tienes un cargo mensual del 0.1% y un cargo trimestral del 0.9% dentro de los primeros 18 meses. A partir del mes 19 cambia la cosa, eliminamos el cargo trimestral del 0.9% y nos quedamos solamente con la gestión del 0.1% y un cargo fijo de 15 UDIs al mes. Entonces realmente los costos son muy competitivos y que te permitirían pues que eso no impacte tus rendimientos y que puedas maximizar ahora sí que tu rendimiento a largo plazo. ¿Qué pasa si yo cancelo mi plan Optimax por alguna razón? O sea, la compañía se va a quedar con todo mi dinero. No va a pasar eso. Simple y sencillamente de tu saldo inicial, el que está comprometido hasta el final del plazo, de ahí la compañía va a descontar los cargos por operación y gestión de los años que no cubras de acuerdo a tu plan. Te va a descontar, te va a entregar la diferencia junto con todo lo que tengas en tu saldo comprometido y de todo ese saldo general te van a hacer nada más las retenciones de ley, de acuerdo a la ley del ISR en la que te hayas adherido y te lo van a entregar. No pasa nada, tu dinero se te va a entregar, salvo esos cargos y esas retenciones. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Si una persona de 50 años tiene un contrato por 11 años, pero solamente durante 5 hace aportaciones y a partir del 6 ya no puede, bueno, pues vas a ver el ejemplo de la aportación, ¿no? Él tendría 27,000 pesos en su saldo inicial, tendría 96,000 pesos en su saldo comprometido, pero menos las deducciones que podemos ver aquí, finalmente recibiría 76,127 por las retenciones fiscales, ya que como dice aquí en el ejemplo, es un artículo 151 PPR y el impacto de la retención es del 20%. Entonces, por eso es una retención muy grande. Pero ese es uno de los bemoles de contratar un PPR, ¿no? Por esto lo vamos a platicar más adelante. Pero a grosso modo, este es un detalle de cómo quedaría una devolución de tu dinero si cancelaras el plan anticipadamente. Ahora, beneficios fiscales con estos planes Optimax Plus. Mira, de entrada tienes el acceso a la exención del pago de impuestos gracias al artículo 93 y también al 151. Tienes deducibilidad gracias al artículo 151, que son los famosos PPRs, y tienes el diferimiento gracias al artículo 185, los CPEA. Entonces, el artículo 93 te va a permitir hacerlo exento del pago de impuestos si yo retiro mi capital a la edad cumplida de 60 años. ¿Vale? Pero no lo voy a poder hacer deducible a lo largo de todo el plan. Solamente voy a tener ese beneficio de exención. Pero tengo otro beneficio adicional. Si yo quiero un plan multimetas, el artículo 93 es la mejor opción porque la retención de impuestos va a ser muy bajita. Va a ser un 20% del interés real. ¿Sale? Si yo retiro 1,000,000 de pesos, pero mi interés real o mis rendimientos fueron 200,000, el interés real
va a ser el porcentaje que me generó menos inflación, y de ese porcentaje me van a aplicar nada más la retención, ¿sale? No del millón. No sé si fui claro, pero es el mejor beneficio en el tema de retenciones para los multimetas. Artículo 93. Artículo 151, PPR, beneficio de exención de pago de impuestos en la edad alcanzada de 65 años. Aquí ya brinca de 60 a 65. El gobierno te dice, pues quédate 5 años más, pero va a ser exento del pago de impuestos. Además, lo vas a poder hacer deducible año con año. Cada aportación que hagas sí va a ser 100% deducible. Si eres una persona, un empleado que estás bajo nómina, eres un asalariado, al que le retienen muchos impuestos, pues un PPR es una muy buena opción, porque vas a poder recuperar parte de esos impuestos que pagas de más, vas a poder recuperar con tu plan de ahorro. Ahora, es muy bonito el PPR por esos beneficios fiscales, pero también tiene sus contras. Si tú contratas un plan PPR, pero haces retiros parciales antes de cumplir los 65 años, ahí es un dolor de cabeza, porque este plan se diseña para incentivarte el ahorro a largo plazo, para tu retiro, no para que lo agarres con una cuenta revolvente. Si en vez de hacer retiros, las retenciones van a ser del 20% de todo lo que retires. Por $1,000,000 te van a retener 200,000. Entonces ya no se vuelve atractivo. Por eso es importante que platiques con tu asesor de tus necesidades para que puedan diseñar el plan más adecuado para ti. Ahora, el artículo 185 te permite hacerlo deducible de impuestos y poder diferir impuestos, pero aquí sí o sí vamos a pagar impuestos. Solamente los vamos a poder patear por algunos años para ir jineteándonos el dinero de Hacienda, pero finalmente tendremos que pagar impuestos. Este plan es recomendable para personas que tienen ingresos muy altos y una necesidad de deducción muy alta, que con el PPR no es suficiente. Entonces ellos se ven con la necesidad de contratar un plan 185 para complementar esas deducciones, ¿va? Pero los más comunes para los mortales que no tenemos esos ingresos de más de 4 millones anuales, artículo 93 o artículo 151. Ahora, ¿qué pasa con el Standard & Poor's 500? ¿Cómo se ha comportado? Porque ¿qué pasa cuando hay problemas globales, o hay guerras, o hay situaciones como el COVID, etcétera? ¿Se cae la bolsa y pierdo todo mi dinero? Aquí podemos ver cómo se ha comportado el S&P 500 desde el 2001 al año pasado. Y fíjense cómo se comportó en la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, la crisis hipotecaria, la primavera árabe, la guerra comercial, el COVID. Aún así, de todas estas situaciones que han afectado la economía a nivel mundial, siempre hay una recuperación a corto plazo. Estamos hablando que en COVID fue el desplome de las bolsas. ¿Y cuánto nos tomó recuperarlo? En cosa de un año, el S&P 500 ya estaba otra vez en números máximos históricos y creciendo y creciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sentimiento pesimista del mercado no es eterno, o sea, son ciclos y que sabemos que los tendremos que vivir en algún momento, pero que si tenemos la paciencia y la inteligencia, podemos superarlo y generar o mantener muy buenos rendimientos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo podemos nosotros simular el comportamiento de nuestro fondo de inversión. ¿Por qué digo simular? No cotizar. En el plan de renta variable o los planes optimales no podemos cotizar porque no tenemos valores garantizados, no podemos garantizar un rendimiento a lo largo del tiempo. Entonces, por eso nosotros hacemos simulaciones. Aquí vas a ver cómo se ha comportado el fondo de inversión que replica al Nasdaq 100 en Optimax Plus. Durante los últimos 8 años, entre el 2016 al 2023, generando rendimientos muy atractivos, 23.37%, 23.9%, una caída de menos 1.51%, y luego un 29% positivo, un 47% positivo, un 28%, en el 2022 se desplomó un menos 34%, 2023
casi el 30%. Hablamos de que a nivel acumulado durante estos últimos 8 años ha generado niveles de rendimiento del 146%, aún con esas caídas tan abruptas que tuvo en el 2022. Y en un promedio, su rendimiento o el rendimiento que ha pagado este índice ha sido del 18.27%. Si te fijas en promedio, el promedio está muy por debajo de los años positivos que ha pagado este índice. ¿Sale? Hay una máxima en las finanzas que nos dice: rendimientos pasados no nos garantizan rendimientos futuros, pero nos puede dar una idea de cómo ha pagado años atrás y cómo podría comportarse en el futuro, ¿sale? Pero no hay una garantía como tal. Ahora, en este simulador, si nosotros consideramos un promedio de rendimiento del 18.27, que como te lo mencioné, es menor a lo que ha dado en los años positivos, podemos decir que es conservador, ¿no? Podemos ser conservadores y vamos a ver cómo funcionaría. Si yo invirtiera 24,000 pesos con este rendimiento en promedio, durante 25 años, ¿por qué por 25 años? Porque supongo que yo tengo 40 años y me voy a ir por un PPR para hacerlo exento de impuestos a los 65. Entonces me voy con 25 años. Yo habría ahorrado en total 600,000 pesos. Ese es mi ahorro, esa es mi aportación. Y si yo dejo trabajar durante 25 años a un rendimiento anual del 18.27%, la magia del interés compuesto aparece. 600,000 pesos pueden llegar a darte 9.6 millones con todo ya entre rendimientos y tu capital. O sea, no son números mágicos, ni te estoy vendiendo una varita mágica de que vas a ganar. Simplemente te estoy haciendo ver que con un rendimiento promedio que en los últimos 8 años ha sido menor a lo que ha dado de manera positiva, pudieras generar 9 millones. Por 600,000 pesos que tú ahorraste, que te diera 4, 5, 7, 10 millones, dime si esto es atractivo o no es atractivo por dejar trabajar tu dinero durante 25 años. Y si te fijas, al año 25 no había retención alguna, porque estoy cumpliendo con la edad de 65 años y yo retiraría mi dinero tal cual. Bueno, con los limitantes que nos pone en la ley del ISR, porque no podríamos retirar todo en una sola exhibición, y si nos excedemos, nos van a aplicar algunas retenciones, pero estamos hablando de un tema hipotético de generar 9 millones de pesos, ¿va? Ahora, esto nos sirve, como te lo mencionaba, para que nosotros nos demos una idea de a dónde pudiéramos llevar nuestro capital. ¿Qué pasa si yo lo hice por un artículo 93? Voy a seguir teniendo esa retención de impuestos, pero va a ser muy bajita, pero además va a ser exento. Ahora, si yo lo hiciera para mí, yo lo haría a 20 años, porque a los 20 años yo estaría cumpliendo 60 años, es cuando yo pudiera retirar ese dinero exento, ¿no? Habría ahorrado 480,000 y pudiera haber generado rendimientos por casi 4 millones. O sea, estamos hablando que son 10 veces más lo que yo ahorré, a lo que yo pudiera acceder, libre de impuestos. Obviamente no tuve los beneficios fiscales de hacerlo deducible, pero pude haber hecho disposiciones de mi dinero sin problema a lo largo de este tiempo con una mínima retención. Entonces, así funciona el tema de Optimax Plus. Espero que esta información haya sido de utilidad para ti y te haya brindado las herramientas necesarias para que puedas tomar la mejor decisión para seleccionar el vehículo de inversión que más te conviene. Te invito a que contactes a tu asesor, a tu agente, para que te explique más a detalle estos temas y te ayude a poder tomar esta decisión. Si no tienes un agente de confianza, pues te invito a que me contactes. Contáctame y con todo gusto te puedo brindar una asesoría totalmente sin costo y así tú puedas iniciar ya tu etapa de ahorrador inversionista con Alianza. Soy tu amigo Sergio Cázares y nos vemos en la próxima.